Tenemos el mensaje del Evangelio, entregado oralmente por el mismo Jesucristo, escrito según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Disfrutaremos el Evangelio a través de la armonía de estos documentos inspirados por el Espíritu Santo, en donde se comprueba que en Cristo se cumple la esperanza mesiánica del reino de Dios, ampliamente anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Así lo expresó Cristo resucitado a los caminantes a Emaús. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo resucitado, Lucas 24, 25 al 27. La noticia que traigo, la noticia más importante para todos y cada uno de los seres humanos, debe ser predicada en todo el mundo, a toda criatura, enseñando que guarden todas las cosas que Jesús dijo, con la seguridad de que el mismo Jesucristo va con los que atienden a esta encomienda. Este es el Evangelio. Oremos. Padre, precioso, precioso, precioso eres tú. Maravilloso es Jesucristo. Y todo esto está descrito, explicado ampliamente en el Evangelio, según cada uno de los hombres que usaste para que lo dejaran por escrito. Gracias, mi Señor, por el Espíritu Santo, que redarguye y aplica la palabra a los corazones con tal de que ninguno se pierda. Bendito sea tu Evangelio. Bendita sea esa noticia, bendito tu nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Amén. Históricamente hablando, el Antiguo Testamento abarca el periodo desde Adán y Eva hasta Esdras y Nehemías, regresando del cautiverio y reconstruyendo el muro, el templo y demás. Durante ese lapso, Dios se reveló a sí mismo en los asuntos de personas y de naciones. Unos 650 años antes de que Israel llegara a ser una nación, Dios le prometió a Abraham, uno, que sus descendientes serían una gran nación. Dos, tendrían su propia tierra. Y a través de ellos, tres, todos los habitantes de la tierra serían bendecidos. La primera promesa se cumplió cuando las 12 tribus de Israel fueron liberadas de la esclavitud egipcia y llevadas al monte Sinaí. Ahí Dios hizo un pacto con Israel, de que Él sería su Dios e Israel, la nación, sería su pueblo. La segunda promesa se cumplió cuando después de vagar 40 años en el desierto por la incredulidad del pueblo, Dios perdonó a su pueblo y los llevó a la tierra prometida en Canaán, en donde quedaron instaladas las 12 tribus de Israel. La tercera promesa de que todos los habitantes de la tierra serían bendecidos se tardó, debido a que después de 120 años de monarquía, se vieron envueltos en una guerra civil que provocó la división del reino, resultando el reino del norte o Israel con 10 tribus y el reino del sur o Judá con 2 tribus. Durante 325 años el pueblo se volvió rebelde, dejando a Dios y acercándose a dioses falsos e ídolos. Dios utilizó a los enemigos territoriales de Israel como agentes de juicio de Dios hacia su pueblo, llevándose cautivo al pueblo. Primero los asirios conquistaron el reino del norte, o sea, Israel, y después, aproximadamente 200 años, los babilonios conquistaron el reino del sur, Judá. El exilio de Judá duraría 70 años. Se reconstruiría el templo y los profetas aseguraron que vendría un Mesías a establecer el reino de paz y gozo. Efectivamente, el exilio terminó a los 70 años y 20 años después se reconstruyó el templo. Pero como la dominación extranjera no concluyó,
los judíos se volvieron más rebeldes. La nación estaba conquistada entonces por el imperio persa, perdiéndose toda esperanza de liberación en contra de sus enemigos. Al revisar la profecía de Daniel, la distancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento con la visión de los 77, la llegada del Mesías sería unos 400 años después de la restauración del templo y coincide con lo que se conoce como periodo del silencio. Durante ese tiempo sucedieron a nivel mundial muchos acontecimientos como preparación para la llegada del Mesías, que mencionamos abuelo de pájaro. Después del exilio, muchos judíos decidieron quedarse en los países a donde habían sido llevados, recibiendo las influencias de esas culturas, sobre todo lo relacionado con la adoración a ídolos, incluso dejando de lado su idioma, el hebreo, para hablar el arameo y otras lenguas. Por consiguiente, se perdió el interés por la lectura de la Torá que contenía la ley de Moisés. La celebración de matrimonios mixtos trajo la influencia de la forma de pensar de los persas en cuanto al paganismo, astrología, ocultismo. Una de las influencias de los persas fue la creencia de que Dios es un ser lejano. Así que cuando leen Isaías 7:14 respecto a que el Mesías sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, es simplemente increíble para los judíos que habían abrazado la forma de pensar de los persas. Otro aspecto importante fue la sustitución del lugar de adoración, pues cuando el templo fue derribado y el pueblo desterrado, nacieron las sinagogas como lugar de instrucción y adoración del pueblo de Dios, en donde fácilmente se desarrolló el sectarismo. Nace otro documento, el Midrash, en donde se registraron tradiciones orales que eran una combinación de costumbres extrañas a los judíos y los principios de la ley de Moisés. El imperio persa cae en el año 330 a.C. a manos de Alejandro Magno de Macedonia, quien ya había arrasado con Siria, Palestina y Egipto. Alejandro funda una ciudad a orillas del río Nilo, Alejandría, que llega a ser un importante centro de influencia griega. Alejandro conquista hasta la India. Junto con el dominio militar de Alejandro llega la cultura helenista o griega, y con esa cultura viene el idioma griego koiné. Su universalidad en los años futuros servirá para difundir en el mundo conocido las buenas nuevas de la llegada del Mesías. Dios tiene el control siempre. En 323 a.C. aproximadamente muere Alejandro y sus generales se reparten las tierras conquistadas. Los Ptolomeos toman Egipto y los Seleucidas se quedan con Siria, quedándose en medio Palestina. Ptolomeo I captura Jerusalén y se lleva a una cantidad de judíos para colonizar Alejandría, quienes reciben la influencia de la filosofía griega con su lógica y sus conceptos abstractos. En el tiempo de Ptolomeo II encarga una traducción del griego del Antiguo Testamento para la Biblioteca de Alejandría. Durante los siguientes 300 años, esta versión griega, conocida como la Septuaginta, casi reemplazó el uso de los manuscritos hebreos. Durante los siguientes 200 años, hay disputas entre Ptolomeos y Seleucidas para el control de los judíos. Más o menos en el año 190 a.C., el rey Seleucida Antíoco II es conquistado por Roma, quien mira hacia Grecia. Por ello hacen un pacto con Antíoco IV y permite un gobierno continuo sobre Siria y Palestina. El gobernador Seleucida, llamado Epífanes, es cruel. Vende el cargo de sumo sacerdote, construye un gimnasio para atletas desnudos, confisca propiedades, saquea el templo y por fin sacrifica un cerdo en un altar pagano dentro del templo de Jerusalén. Como respuesta a estas insolencias surgen los macabeos, quienes empiezan una guerra de guerrillas que dura 20 años, logrando un control débil en la región.
estamos por el año 63 a.C., los romanos, dirigidos por el general Pompeyo, invaden Palestina y capturan Jerusalén. A su vez, Pompeyo es derrotado por César en el año 48. Por esas fechas, Herodes, hijo de Antípater, es nombrado tetrarca de Galilea y poco después Herodes va a Roma y en el año 37 lo nombran rey de Judea. Más o menos en el año 27 a.C., el Senado romano concede a Octavio el título de Augusto. Es este Augusto César el que funda el Imperio Romano con su paz romana. Durante los siguientes 200 años, 200 siglos, el mundo gozó de paz, de prosperidad y de buen gobierno civil bajo el Imperio Romano, sobre todo por los acontecimientos que sucedieron en Judea y después en todo el imperio. Durante esos años, Herodes restaura el templo de Jerusalén, que casi fue destruido por Epífanes, pero está obsesionado con el trono. Por eso manda a ejecutar a su esposa favorita. Ahoga a su cuñado Aristóbulo. Así que no es de extrañar que al ver amenazado su puesto, enviara a matar a todos los niños de Belén cuando le dijeron que ahí había nacido el rey de los judíos. Para ese momento de la historia, el sectarismo ha cundido entre los judíos. Veamos de manera enunciativa. Los fariseos observaban las tradiciones orales procedentes de los rabinos en los últimos 4 siglos. Esas tradiciones estaban a la par de la ley de Moisés. Se ganaron el respeto de la gente común porque creen en la resurrección. Ocupan puestos gubernamentales e incluso un lugar importante dentro del Sanedrín. El Sanedrín es el tribunal de mayor autoridad entre los judíos. Los saduceos eran otros que están relacionados con el movimiento intelectual griego que surgió en la comunidad alejandrina, tomando la filosofía epicúrea respecto a que no hay resurrección. Rechazan la tradición oral y solo aceptan la ley escrita. Otros grupos, los esenios, los celotes, que son rebeldes a la autoridad romana, los herodianos, políticamente activos, los samaritanos. Entre algunas de estas sectas se encuentran rastros del misticismo persa, el humanismo griego, el judaísmo patriótico y las tradiciones ritualistas de tiempos atrás. Dios arregló el escenario porque el tiempo para la llegada del Mesías se había cumplido. Ya lo habían expresado los profetas respecto del Mesías que establecería su reino, siendo lo más importante el inicio de una nueva relación entre Dios y el hombre. Este Cristo, Mesías, Hijo del Hombre, no sería como Ciro, Alejandro o César. Tampoco como Abraham, Moisés o David. Es Dios mismo en carne humana. Las bendiciones de Dios hasta ese momento se habían reservado para el pueblo escogido, Israel. Pero a partir de la llegada del Mesías, estarán disponibles para todas las personas de toda la tierra en todas las generaciones. Ese es el inicio del cumplimiento. Tercera promesa hecha a Abraham. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Lo que se sabe del Jesús histórico está contenido en el Evangelio escrito según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Todos ellos discípulos de Jesús. Mateo y Juan directamente, Marcos y Lucas indirectamente. Lo que dicen de Jesús nos permite conocer su palabra, su carácter y su trabajo, que aplicados por el Espíritu Santo al corazón del ser humano provoca transformación en la vida de las personas. Nos permitimos una presentación breve de cada uno de los autores de estos documentos, tan recomendados para su lectura y meditación desde que aparecieron entre la comunidad mundial entre los años 54 a 100 después de Cristo. Mateo, del griego quiere decir don de Jehová.
Es el mismo al que le llaman Leví, hijo de Alfeo, cobrador de impuestos, publicano, judío al servicio de Roma o de Herodes. Dice en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En Marcos 2:14 se lee, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Marcos, del latín Marcus, quiere decir gran martillo. Su primer nombre fue Juan. En Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos 15:37 expresa, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En el evangelio que escribe lo identifican con el sobrenombre, o sea, Marcos. Sigue diciendo, entonces Bernabé, separándose de Pablo, se embarcó con Marcos para proseguir la evangelización de Chipre. Durante 10 años no se sabe nada de Marcos. Se le vuelve a hallar en Roma uniendo sus saludos a los de Pablo. Por ejemplo, Colosenses 4:10 o Filemón 24. Eso quiere decir que sus diferencias habían desaparecido. Más tarde, Pablo habla de Marcos en términos elogiosos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, dice a Timoteo, implicando esta mención que Marcos había estado en Asia Menor. En 1 Pedro 5:13, Pedro menciona a Marcos como hijo suyo, que, si no es solo una expresión de afecto, puede significar que Marcos era uno de los convertidos de Pedro. Pues cuando Pedro fue librado por el ángel, dice en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto indica que el apóstol y la familia de Marcos se conocían desde mucho antes. Algunos creen que durante el arresto de Jesús, el joven que escapó dejando la sábana con que se cubría era Marcos. De ser él, era muy joven y no había oído ni seguido al Señor Jesús. Según Marcos 14:51 y 52. Más tarde, acompañó a Pedro hasta el final de su apostolado y le sirvió de portavoz ante audiencias paganas. Hemos visto que Marcos estuvo en Roma al mismo tiempo que Pablo. La formación de Marcos, además de su relación estrecha con los principales apóstoles, lo preparó para escribir el Evangelio según Marcos. Lucas, probablemente un diminutivo del latín Lucanus o Lucius. Se cree que nació en Antioquía de Siria, gentil, aunque otros opinan que era judío helénico. Médico de profesión, compañero del apóstol Pablo. Más o menos escribió entre los años 59 y 63. Algunos opinan que originalmente su escrito era un solo documento, pero por allá por el segundo siglo se hizo la separación de lo que después se conoció como Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles. Juan, judío, hermano de Jacobo o Santiago. Los dos son hijos de Zebedeo. Sus padres pueden haber sido de una buena posición económica porque su padre, que era pescador, dice Marcos 1:20 que tenía jornaleros. Revisando Marcos 16:1 y Mateo 27:56 tenemos un descubrimiento. Dice Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo o Santiago, o sea, madre de Jesús, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Dice Mateo 27:56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo o Santiago, o sea, María la madre de Jesús,
y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es por eso que se asegura que Salomé era madre de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Por otro lado, Juan 19:25 dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Por eso se considera que Salomé, la mamá de Juan y Jacobo o Santiago, era hermana de María, la madre de Jesús. Si eso es así, Juan era primo de Jesús del lado materno. Las 4 presentaciones del Evangelio, las 4 presentaciones de la gran noticia venida desde el mismo trono de Dios, tienen propósitos y destinatarios que al final involucran a todas las naciones de la tierra. Veamos. Mateo pensaba que los judíos y los conocedores de la ley de Moisés, Mateo pensaba en los judíos y los conocedores de la ley de Moisés. Para él, Jesucristo es el ejecutor del plan de redención que se desarrolla a través de los pactos de Dios con su pueblo. Ello explica su repetida expresión: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Lo encontramos desde Mateo 1:22 y otras expresiones similares. Mateo anuncia al Mesías como el rey de los judíos y al final habla del Supremo Señor, quien ejerce todo el poder en el cielo y en la tierra, enviando a sus embajadores a las naciones para ser discípulos obedientes y fieles. Marcos habla de Jesús como el siervo, presenta hechos, no palabras. Habla de un hombre esforzado, quien ha andado la mitad de su ministerio antes del fin del primer capítulo. Si es cierto que Marcos escribió pensando en los romanos, estos eran conquistadores, gente de rápida respuesta. Ello explica por qué su evangelio es el más breve. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, con una serie de sus manifestaciones de simpatía, amor y ternura. En el primer cuadro, Jesús está en la cuna como bebé y el último está en el camino a Emaús, ya resucitado, y la revelación gloriosa de su corazón humano que no cambió aún después de la cruz y de su resurrección. El propósito de su escrito: apoyar al excelentísimo Teófilo. Teófilo puede ser alguien con autoridad dentro del gobierno romano, para poner en orden los acontecimientos en la vida de Cristo y en el nacimiento de su iglesia, que dice Lucas, para nosotros han sido ciertísimas. Es la versión que contiene más detalles de algunos acontecimientos propios de un observador cuidadoso, seguramente por su profesión. También se descubre la humildad, la simpatía humana con cualidades literarias que le facilitaron adaptar el escrito a las necesidades de la segunda generación de la iglesia. Lucas no conoció personalmente a Jesucristo, fue evangelizado por Pablo. Se cree que lo contrató primero como médico y después de creer en Jesucristo fue su compañero en el ministerio. Lucas, como buen griego, es dado a aplicar preguntas cuyas respuestas formaron ese precioso evangelio y nos dejó una reflexión del Señor Jesús para nuestras vidas en Lucas 10:20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la verdadera razón del evangelio, pues Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Juan se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, que lleva a alturas sublimes de su divinidad y por lo mismo la unidad con el Padre, buscando esa relación con el ser humano. El mismo Jesús nos exhorta a escudriñar
porque a vosotros os parece que en las Escrituras tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La identificación de Jesús en el Evangelio de Juan, primero con el tabernáculo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tabernáculo se edificó para que el pueblo de Israel supiera que Dios estaba ahí. Y luego con el templo, en el capítulo 2, versículos 19 y 21, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es muy significativa esa descripción porque lo señala como la morada final de Dios. Él es el verdadero templo. Dice Juan capítulo 20 al 26, que vamos a tomar solo algunas partes. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta que el cuerpo físico de Jesús no fuese destruido en la cruz, no fuese maltratado en la cruz, ningún pecador podía tener acceso a la presencia especial de Dios. Y Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Seguramente será una experiencia maravillosa seguir la armonía de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Ustedes ya saben, encuentran estos materiales en Facebook, Disfrutando la Palabra, y también pueden disfrutar ustedes las enseñanzas en nuestro nuevo canal de YouTube y a nombre de Rosadela Hernández, ¿ok? Si gustan inscribirse al nuevo canal, se los vamos a agradecer. Recuerden, les amamos en Cristo.